Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para encontrarnos con pensamientos de vanguardia que han marcado a la ciencia, como las ideas de un novelista que también fue científico. Estamos hablando de Isaac Asimov. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, en Isaac Asimov confluyen esos dos mundos que se resumen en las palabras ciencia ficción. Hablaremos de su encuentro con la ciencia y la vigencia de su arte y pensamiento. Pepe Gordon conversa con la matemática Gabriela Frías, coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre las claves de la vida de Asimov que nos explican un pensamiento que se adelantó a su época y las dificultades que tuvo en su comunicación. Un hombre que se sentía una especie de robot llamado Isaac Asimov. Pues querida Gaby, es un gusto aquí encontrarnos en los estudios de Canal 22, aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias por invitarme, Pepe. Un placer estar aquí. Oye, pues para hablar de una de tus grandes pasiones que está relacionada precisamente con ciencia, con literatura y también para explorar cómo esos mundos se nos abren para tratar de investigar un personaje del tamaño de Isaac Asimov. Bueno, yo pasé muchas horas de mi niñez, mi adolescencia y mi edad adulta leyendo a Isaac Asimov. A mí sí me parecía fascinante y yo creo que gente como él y gente como Carl Sagan han definido las vocaciones de muchos de los que nos dedicamos a la ciencia y a la divulgación de la ciencia. Realmente unas figuras impresionantes y bueno, a mí me impactaron mucho varias de las historias de Isaac Asimov sobre estos grandes imperios, la exploración espacial y los robots, desde luego. Y hay un ángulo muy especial porque todos sabemos que es un escritor que técnicamente es de origen estadounidense, vive en Brooklyn en sus primeros años, pero realmente su legado, su tradición está conectado con la cultura rusa. ¿Cómo es esto? La Háblanos. suya es una historia muy interesante. Los padres de Isaac Asimov salieron de Rusia cuando él tenía 3 años. Rusia tenía muchos problemas, venían las revoluciones, desde luego después de la Guerra Mundial, justo antes de la Segunda, y los padres de Isaac Asimov salieron justo a tiempo de este lugar para buscar un mundo mejor. Entonces, era muy pequeño cuando fue a Estados Unidos, se instalaron en Brooklyn. El papá era un hombre muy culto, leía muchísimo los clásicos rusos, ellos eran de origen judío, entonces además participaban mucho en las sinagogas en Rusia. Y de pronto se encontraron en Estados Unidos y el padre era de pronto un analfabeta que no hablaba inglés ni tampoco lo escribía. Entonces se convirtió en vendedor, iba vendiendo esponjas de puerta en puerta. Y después, con el dinero que ahorró, después de tomar varios trabajos, creó una pequeña tienda de dulces. En esa tienda de dulces, que era una tienda también como de tabaco, vendían unas revistas que se llamaban en aquella época Pulp Fiction, que también nos remite a la famosa película de Tarantino, ¿no? Que retoma este nombre. Entonces, en estas revistas se hablaba de muchos temas. Se hablaba de vampiros, se hablaba de cosas de terror y también de ciencia ficción. En esta tienda la familia pasaba muchas horas. Tenían esta ética del trabajo que los hizo avanzar muchísimo, que los hizo tener una vida no, digamos, de ricos, pero sí una vida cómoda. Y entonces toda la familia pasaba muchas horas en la tienda y desde muy niño, cuando nació su hermano pequeño, Isaac Asimov tuvo que trabajar muchas horas de su vida en la tienda. Entonces iba a la escuela, salía y se iba a la tienda de dulces a atenderla. Y en aquellas horas leía estas revistas de Pulp Fiction. Se aficionó muchísimo a las de ciencia ficción, pero su padre, que era un hombre culto, aunque no entendía bien de qué se trataban, le parecía que era una cosa tremenda que su hijo leyera unas revistitas ahí. Entonces le sacó la credencial de la biblioteca pública y le dio libertad para tomar los libros que él quisiera. Y entonces el niño Isaac Asimov decidió que estaba en el paraíso y entonces empezó a sacar todo tipo de libros. Leyó de todo, desde Shakespeare, era un admirador, por ejemplo, de la obra de Otelo. Tiempo después, Asimov escribió una introducción a Shakespeare, entre muchas otras cosas que ha escrito, y se empezó a familiarizar con textos de muchos tipos. Leyó a los escritores rusos, leyó a los clásicos, a Tolstoy, entre otros escritores. Se aficionó. Yo siento que Asimov tenía una cierta ambivalencia en
que, bueno, se acercaba a través de sus padres a la cultura rusa, pero sus padres nunca lo enseñaron ni a él ni a sus hermanos a hablar ruso. Ellos preferían que se convirtieran en estos estadounidenses completos, pues habían llegado a este nuevo mundo que ellos pensaban que tendría muchas oportunidades, pero les negaron el acceso a la cultura rusa. De hecho, los padres hablaban entre ellos en ruso, para que no entendieran los niños. Para que no entendieran los niños, y los niños pues se quedaron como aislados. Entonces, Asimov dice en una de sus memorias, yo era muy feliz en este mundo estadounidense, amo la lengua inglesa, pero yo podría haber sido bilingüe. Pero claramente, pues esta visión de la cultura de su padre permeó pues en la manera en que él veía el mundo, y él se convirtió, igual que su padre, en un gran lector. Y además, él cuenta que esta idea de su padre de trabajar en la tienda de dulces 7 días a la semana, abría a las 5 de la mañana la tienda, cerraba a la 1 de la mañana en la noche, nunca había descanso, nunca había vacaciones, fue lo que le hizo a él ser un escritor tan prolífico. Él dice que no tomaba vacaciones, que él escribía muchas horas al día y publicaba y publicaba y publicaba, porque decía que su padre le enseñó a trabajar así. Isaac Asimov escribió más de 500 libros entre sus novelas de ciencia ficción y sus obras de divulgación científica. Esto, por supuesto, tendría un costo en su vida personal que crea una especie de robot llamado Isaac Asimov. Más adelante hablaremos de ello y de su encuentro con el mundo de la ciencia. Pero ahora vamos a otro encuentro con la ciencia, el que tienen los niños en la escuela, y vamos a ver lo que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros. Estamos con Braulio Arroyo, finalista del premio Brainers, quien nos va a platicar sobre Robot Matrix. ¿En qué consiste? El robot consta de una pulsera con un botón de pánico, una línea telefónica y un robot. El adulto mayor se tendrá que poner una pulsera con un botón de pánico. Cuando se le genere una emergencia, como que se cae de las escaleras, le están asaltando, tiene un paro cardíaco, se siente mareado o algo así, oprimirá el botón y el robot captará la señal y emitirá una llamada telefónica a alguno de sus parientes de su confianza para pedirle ayuda. Surgió para ayudar a los adultos mayores, principalmente porque mi abuelito estaba solo cuando le dio un infarto y él no pudo pedir ayuda. Y con un robot así se pudo haber salvado. Yo invito a los niños a que tengan una idea, muestren atención y no solo hagan los inventos así solo para ganar dinero, ay, ya voy a ser famoso o algo así, ¿no? Sino por el afán de ayudar a los demás y no solo para sí mismo. Yo soy Braulio Arroyo Monforte, tengo 9 años y mi invento es el Robot Matrix. En efecto, estamos en La Oveja Eléctrica, el espacio de Canal 22 para niños y adultos curiosos que se asombran ante la aventura del pensamiento y la ciencia. Volvemos enseguida para continuar la conversación sobre un personaje fuera de serie, el escritor Isaac Asimov, que soñó con robots y con escenarios inéditos de la ciencia y la tecnología. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde nos asomamos a los sueños de conocimiento, a los sueños con robots de un personaje que parece salido de una novela, Isaac Asimov. Pepe Gordon conversa con la matemática Gabriela Frías sobre un científico que también fue un notable escritor de ciencia ficción que se adelantó a su época. Y su encuentro con la ciencia, porque esto es interesante, estamos hablando de que ahí se está encontrando con un mundo de ficción importante, con muchas lecturas, pero especialmente el interés particular por la ciencia. Bueno, fue una cosa muy interesante. Él cuenta que su primer contacto con la ciencia lo tuvo un día que estaba enfermo en su cama. Y entonces le pidió a su madre no sabía ni leer ni escribir, ningún idioma, le pidió a su madre que por favor le llevara un libro, que pues se iba a estar en la cama y que tenía que leer algo. Entonces la mamá fue a la biblioteca pública y lo que le llevó fue una biografía de Edison. Y le pareció fascinante. Entonces ese fue su primer contacto con la ciencia y él siguió pues, leyendo cosas sobre los planetas, sobre el universo, y le parecieron absolutamente fascinantes. Después en la universidad, él estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, estudió un grado de química.
Y entonces a partir de eso, bueno, ya se especializó en la ciencia, pero él dice que su modo de escritor, su estilo, realmente estaba muy influenciado por estas pequeñas revistitas de Pulp Fiction. Y entonces, cuando él empezó a escribir, incluso los editores le decían, ¿por qué usas estas palabras tan coloquiales o por qué escribes estas historias tan de acción? Pues es que él estaba inspirándose en sus revistas de niño de Pulp Fiction. Qué interesante. Oye, y bueno, en este marco hay diversos momentos en que vuelve a tocar o lo vuelve a tocar la cultura de su origen. Háblanos de eso que descubriste, de esos puntos de contacto. Bueno, me pareció muy interesante leer sobre el momento en que Asimov se convirtió en un escritor prolífico que además publicaban y publicaban. Todos sabemos que a veces cuando uno es escritor, pues mandas algo y no te lo publican, pero él le seguían publicando y publicando. Él escribió más o menos 500 libros, de los cuales serán 30, 40 novelas, más muchos libros históricos, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿cuándo empezó este momento en que él escribía y escribía y escribía? Y empezó durante la época de la Guerra Fría, con la carrera espacial. Los rusos iban a la delantera con el lanzamiento del satélite Sputnik. Y entonces en ese momento los editores empezaron a interesar muchísimo en la ciencia ficción de la exploración espacial. Y entonces varias publicaciones de la época le pidieron que enviara pequeñas historias, acerca de exploraciones espaciales y lo empezaron a publicar. Y entonces a partir de eso él creó una gran fama y pues lo empezaron a invitar a otros lados, empezó a escribir novelas, etcétera, etcétera. Como sabemos, esa era una época muy interesante porque los norteamericanos estaban tratando de competir y fue entonces, unos años después, en que el primer hombre llegó a la Luna y puso la bandera estadounidense en la Luna, ¿no? Entonces era toda la época muy interesante de la NASA en la carrera espacial. Y hablando de un escritor de este tamaño, pues estamos también planteando la gran inteligencia para imaginar mundos futuros. En 1964, él plantea una serie de predicciones que no son tan interesantes en términos de las predicciones en sí, sino de la imaginación de escenarios futuros. Y sin embargo, algunas de ellas se han cumplido. Hablemos de eso, porque me parece que es muy interesante, porque ahí estamos hablando del escritor que tiene la información de la ciencia, que tiene las herramientas de la aventura, de la ficción, que las combina y que sale algo que de repente influye nuevamente en la misma ciencia. Claro. Bueno, a mí me pareció, dos cosas me parecieron muy interesantes. Él en sus libros hablaba mucho de los robots. Algunos de los libros más interesantes exploran esta idea de que tal vez en el futuro los robots pudieran tener conciencia. En estas predicciones, él dice que todas las familias van a tener un robot que a lo mejor todavía es imperfecto, pero que ya puede hacer cosas. Eso claramente todavía no sucede. Pero por otro lado, una cosa muy interesante es que él sí veía que la gente se iba a poder comunicar por medio de pantallas, ¿no? Con realidad virtual, que eso lo exploró también en muchos de sus libros. Y bueno, sobre todo a mí me pareció muy interesante la idea o la visión que él tenía sobre Internet. Él pensaba que Internet era algo muy positivo, que la gente en el futuro, como él aprendió en la biblioteca pública, la gente del futuro aprendería a través de Internet. Y eso es algo que sucede, ¿no? En la biblioteca universal. En la biblioteca universal, en la gran carretera del conocimiento, ¿no? La imaginación del novelista se adelanta a su tiempo. Hace 50 años, en 1964, durante la Feria Mundial de Nueva York, Asimov aventuró cómo sería el mundo en 2014. No todos los escenarios de la bola de cristal de su imaginación se han cumplido, pero sí algunos, como los mencionados por Gabriela Frías. Asimov también imaginó películas en tercera dimensión, dispositivos inalámbricos y viajes a Marte. Seguiremos conversando sobre la extraordinaria mente de Asimov, pero antes vamos a la sección que nos deja con el ojo cuadrado con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre, un placer encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Un gusto, Pepe. Oye, cuando hablamos de drones, hablamos de pequeños robots como avioncitos que tienen usos militares, pero ¿podrían tener, por ejemplo, usos artísticos? Totalmente. Justamente crearon una banda de música con drones. Un dron es un vehículo no tripulado y justamente unas personas decidieron hacer un grupo de 7 drones. Lo que hacen aquí, que estamos viendo, es que hicieron un sistema especial para que pudieran interpretar la música de Richard Strauss y, ¿por qué no, música navideña? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los drones están tocando los instrumentos. The Drone Orchestra.
Se escucha de una manera realmente impresionante. De hecho, tienen conciertos en ciertos lugares en Estados Unidos y lo curioso es que tocan impresionante, se oye muy bien, pero están programados. ¿Por qué? Porque si no los programas desde una computadora y no haces esta serie de algoritmos para que toquen exactamente la tecla que deben de hacer o interpretar cierta melodía, ellos chocarían. Entonces sería como un desastre, un concierto desastre. Pero en este caso logran interpretar la música de una manera muy interesante. No dudes que en una de esas, en vez de ir a festivales ya donde veamos a los cantantes, incluso ahora o ellos sustituyan a algunos artistas de vez en cuando y se vuelvan como una banda de rock, o mejor dicho, o de rock, podría ser una barra de rock, o en una de esas se vuelven parte de la escenografía de los artistas y hacen música en colaboración. Es una como de las tecnologías que justamente se pueden usar para la milicia, se pueden usar para otro tipo de actividades, pero también es interesante ver cómo se pueden usar de otra manera como el entretenimiento y la música. Pues como siempre, de verdad, interesantísimo. Nos deja con el ojo cuadrado nuestra querida compañera Aura. Muchas gracias, Pepe. Y bien, con el asombro que nos traen los robots del 2014, vamos a un corte y enseguida regresamos a La Oveja Eléctrica para hablar de la vigencia del pensamiento de Isaac Asimov. Un hombre que soñó con robots, no soñó que iban a tocar música, pero sí lo soñó cuando eran inimaginables. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con la vigencia del pensamiento de Isaac Asimov, un hombre que soñó con robots cuando eran impensables. Pepe Gordon conversa con Gabriela Frías, coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre dos mundos que confluyen en Isaac Asimov, la literatura y la ciencia, y sobre las dificultades de Asimov para comunicarse con sus semejantes. Interesante. ¿Y qué otros elementos te parecen que están vigentes hoy en día en términos de lo que plantea, tanto en términos de ciencia como en términos de literatura? Bueno, en términos de ciencia, yo creo que él influyó, en dos áreas y influyó a los científicos. Yo he platicado con muchísimos científicos astrobiólogos. Y bueno, ellos han tenido una gran influencia de la ciencia ficción que leyeron de niños y también de los libros de divulgación de la ciencia. Yo creo que una cosa interesante fue lo que planteó en sus libros acerca de la exploración de otros mundos y de colonizar otros mundos. En estos libros, él pues daba una imagen apocalíptica de la Tierra, donde ya la Tierra tal vez era radiactiva, ya no se podía vivir en ella, o tal vez los humanos vivían bajo grandes cuevas de acero y bueno, vivían hacinados, etc. Y entonces se creaban estos mundos exteriores donde los colonizadores pues tenían otras formas de vida. Yo creo que en la exploración espacial, en particular en la exploración a Marte, en la que ya se están planteando misiones con humanos a futuro y que se podrían plantear colonias, yo creo que la visión de algunos escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov está presente. Y tan es así que uno de los cráteres de Marte se llama Asimov. Y en términos de literatura, porque tú eres también un amante de la literatura, eso lo sabemos también. Wow, en términos de la literatura, yo creo que fue una de las personas que abrió un camino para los escritores de ciencia ficción, que realmente ha planteado muchas posibilidades acerca de la tecnología del futuro, de la visión de otros mundos, pero a mí una parte que me fascina es la exploración de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos, las sociedades. Pareciera que Asimov es un escritor muy frío y eso es algo que mucha gente me ha comentado. Se habla de que Asimov nunca incluía a mujeres, al menos al principio, en sus novelas. Pero no es misoginia. Yo creo que no es misoginia, sino que él tenía un carácter sumamente, científico, muy concentrado en sus libros y también pues no entendía como, muy Sheldon, ¿no? Como de Big Bang Theory. Como de Big Bang Theory. Entonces, muy Sheldon, no tenía capacidad de relacionarse, no tímido. tenía capacidad de relacionarse y entonces en ese mundo interior de él, pues tenía muchos problemas para tener contacto no solamente con las personas del sexo opuesto, sino tenía problemas para tener amigos. De hecho, él lo dice en sus biografías, que a él le tomó mucho tiempo llegar a un punto en donde él pudiera relacionarse con otras gentes y sentir que tenía amigos. Entonces, yo creo que en sus libros,
esta idea del aislamiento, de no sentirse parte de una sociedad, de no poder interactuar, lo refleja mucho en las historias de robots, y yo creo que los robots ahí son sus alter egos. Son estos seres que quieren ser humanos, pero que no pueden, que quieren tener amigos, que quieren tener conciencia, pero nunca llegan a hacerlo. Incluso en uno de sus libros, el robot hace todo lo posible, tiene sentimientos y se da cuenta que lo único que lo va a convertir en humano es la muerte, porque los robots no se mueren, pero los humanos sí. Entonces yo creo que a través de sus personajes robots, Isaac Asimov proyectó muchas de las, pues no sé si barreras que él mismo tenía para relacionarse con Un los robot pacientes. llamado Isaac Asimov. Claramente. Y Una también belleza. un gran ser humano, una gran memoria, tratando de entender con esa visión que le dan los libros, tratando de entender fragmentos de nuestra identidad, de Y nuestro universo. Un verdadero amante del conocimiento, que una mente renacentista, como le llaman a esto, estaba interesado en la historia, estaba interesado, escribió libros sobre paleontología, insectos, el universo, los planetas, historias de ciencia ficción, ensayos, el futuro de la humanidad. Me parece una mente realmente muy interesante, uno de los hombres más impresionantes del siglo XX y desde luego uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos. Pues Gaby Frías, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, un placer. Isaac Asimov, una curiosidad fuera de serie. Asimov decía que la frase más emocionante que se puede oír en ciencia, la que anuncia nuevos descubrimientos, no es eureka, lo encontré, sino más bien, esto es extraño. Isaac Asimov en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con nuestro compañero, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues estamos hablando de esta gran figura de Isaac Asimov y por ahí parece ser que él decía que los electrones son izquierdistas, ¿no? Sí, Pepe, tiene una narración que da título a alguno de sus libros que se llama El electrón es zurdo y otras historias, me parece que se llama el libro. Y plantea una serie de experimentos donde el electrón siempre en algún momento se va hacia la izquierda. Y entonces, bueno, pues es un problema de simetría, así como explicar eso, ¿no? Pero Asimov lo que tenía, y a mí me parece muy sorprendente, era su habilidad para explicar las cosas. Por ejemplo, tú puedes leer un libro de ciencia de él y nunca encuentras una ecuación. Asimov te lo platica. Tenía ese don, esa habilidad para explicar las cosas muy fácilmente, pero además tiene una memoria privilegiada. Podía explicar de cualquier tema, hablaba de química, de física, de matemáticas, de biología, de historias de las religiones, de la historia del mundo. Iba ligando todos estos mapas, ¿no? Pero había un sentido de humor muy peculiar, ¿no? En medio de todo esto que con esa gran memoria pudiera llevar a cierta arrogancia, también había un gran sentido del humor, ¿no? Sí, fíjate, Pepe, me acuerdo el inicio de cada capítulo de sus libros era una anécdota que él contaba, ¿no? Y decía que estaba en un elevador y de pronto entra una señora y se le queda viendo y Asimov usaba unas patillas largas y demás y entonces dijo, claro, la señora ya me reconoció, se me queda viendo, es que soy Asimov, el gran escritor, ¿no? Entonces seguían bajando los pisos y claro, ahorita la señora me va a decir algo, ¿no? Y entonces, pues yo le voy a decir que claro, yo soy Asimov, ¿no? Entonces, pero la señora no le dice nada y cuando abren las puertas le dice, sí señora, yo soy Asimov. Y la señora le dice, ¿quién? ¿Sí? Y así empezaba ese tipo de sus escritos. Entonces, tiene habilidad para escribir y para transmitir información difícil a veces de entender. Era un grande, en su momento siempre estaba enterado y tiene una memoria que yo creo que muy poca gente tiene esa capacidad. Y recordando a esta gran memoria, la memoria prodigiosa de Isaac Asimov, nos despedimos de este encuentro que tenemos hoy aquí en La Oveja Eléctrica contigo, Muchas gracias, querido Pepe. Morsa, ¿eh? Gracias. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. También para mí, Pepe. Oye, pues cuando estamos hablando de los instrumentos que tenemos para explorar lo que nos rodea, resulta que en nuestro cuerpo tenemos unos aparatos prodigiosos. Y son prodigiosos no nada más por su funcionamiento, también porque tienen unas formas prodigiosas de verdad. Si tú escuchas la palabra óyeme,
Óyeme. Sí. Escúchame, oídos sordos. Son expresiones que existen en todas las lenguas, que pueden ser el inicio de un diálogo, una revelación, una advertencia, etc. El oído es un instrumento que te puede advertir, que te puede orientar en tu vida de todos los días y que además, como te dije al principio, tiene formas vistas al microscopio que son realmente increíbles. Y hoy vamos a ver imágenes del oído interno. Veámoslas. El oído conforma los órganos de equilibrio y audición. Se divide en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. Al recibirse una onda acústica en el oído, el tímpano vibra y en forma secuencial también los 3 huesecillos en el oído medio. El último de los 3, llamado estribo, vibra sobre una capa de tejido flexible en la base de la cóclea. Esta presión envía ondas que llegan a lo largo de la membrana, estimulando algunas células ciliadas en forma de pelitos. Esta espiral está adentro del oído interno. Las células envían un código de señales eléctricas acerca de la frecuencia, intensidad y duración de un sonido, y desde ahí llegan al cerebro, haciéndonos patente que existe un sonido. Por algo el poeta Rainer Maria Rilke, en los sonetos a Orfeo, hablaba de la poesía y de construir con ella un templo en el oído. Con estas imágenes podemos comprenderlo aún mejor. Con la mirada de nuestra querida y entrañable compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde literatura y ciencia se adelantan a su época. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el profesor Mateo Valero para hablar de las supercomputadoras y de los sueños y las posibilidades que prometen para nuestra sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Los supercomputadores son máquinas maravillosas, su velocidad ha aumentado muchísimo durante los últimos años y seguirán así durante los siguientes años. Están permitiendo ya hacer que los investigadores puedan soñar, puedan resolver problemas que de otra manera sería imposible. Medicina personalizada, cambio climático, diseño de aviones, fármacos. Para entender un poquito más el funcionamiento de estos supercomputadores, os invitamos a que veáis el programa de La Oveja. Aquí, en Canal 22.